Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. En esta ocasión nos acompaña en El Ciudadano TV Tariq Ali, es escritor, director de cine e historiador pakistaní, nacido en 1943 de familia comunista. Estudió en Oxford ciencias políticas y también filosofía. Crítico de la guerra de Vietnam y de las políticas exteriores de Estados Unidos e Israel. Además, militante de izquierda desde 1960, colaborador en el Partido Trotskista y asesor del canal Telesur. Ha sido permanente crítico de las políticas económicas neoliberales. En 2010 participó en la elaboración del guión del documental Al Sur de la Frontera del director estadounidense Oliver Stone sobre los gobiernos izquierdistas en el poder en América Latina. Y precisamente sobre eso queremos hablar. Señor Ali, bienvenido. Quisiéramos preguntarle, León Trotsky planteó la revolución permanente, que no es sino la revolución mundial. A su juicio, ¿podría ser la Alianza para los Pueblos de Nuestra América, esta organización naciente desde Venezuela, nos referimos al ALBA, el embrión desde donde nazca esa revolución, tomando en cuenta lo que decía también Lenin, que la revolución socialista debe ser global para ser duradera? Yo creo que los dos líderes de la revolución rusa, soviética, Lenin y Trotsky, estaban convencidos de que si es que la revolución era aislada iba a colapsar. Entonces los dos estaban haciendo todo lo posible para motivar, para empezar una revolución en Alemania, y estuvo muy cerca. Y si la revolución alemana hubiera tenido éxito, toda la historia europea habría sido distinta. Entonces ese me parece un punto relevante para comprender lo que está sucediendo en Sudamérica hoy. No significa que todos los países cambian al mismo tiempo. Significa que puedes empezar en Venezuela, pero luego ayudas a esparcir este cambio en otros países del continente. Y la victoria de Hugo Chávez en 1999 fue como un incendio en la pradera que para todo este continente. Les dio a muchas personas en este continente de Sudamérica mucho valor y mucha esperanza. Y se esparció rápidamente a Bolivia, Ecuador, de forma distinta en Argentina. Tuvo un impacto muy fuerte en el PT brasilero, y Lula y Dilma dijeron: no vamos a ser utilizados por Estados Unidos para desestabilizar estos países. Entonces es verdad lo que tú dices, pero el desarrollo algunas veces será desigual y algunas veces se va a combinar. Esto es lo que es la historia. Pero ciertamente Sudamérica es el continente importante que ofrece a la gente esperanza. ¿Hacia dónde avanza Sudamérica en relación a lo que usted nos dice? Comenzó la revolución desde Venezuela y se fue expandiendo por Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil en su forma también. ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos de ese despertar, de esa gran patria como soñó el libertador Simón Bolívar? Me parece que lo que obtenemos es un modelo para otras partes del mundo. En Europa está empezando ya. Mucha gente joven en Europa se está preguntando ¿por qué no podemos hacer lo que está sucediendo en Sudamérica? Entonces se ha construido un puente que va de Sudamérica a Europa. Pero obviamente el proceso tiene muchos enemigos. La élite europea, los Estados Unidos de Norteamérica, ellos no van a tratar o no van a detenerse tratando de votar estos regímenes. Usualmente lo van a hacer dando dinero a la oposición. Ocasionalmente lo harán con violencia, pero no se van a rendir. Por lo cual es supremamente importante que estos procesos lleguen a países como Colombia y México, especialmente México. Porque si México se convierte como una república bolivariana, y entonces eso va a tener una gran importancia debido a los lazos que tienen los mexicanos con los norteamericanos y las familias que están en ambos lados. Y no debemos creer que el proceso se ha terminado. Va a ser de muy corto plazo una visión así. Usted ya nos ha dicho, de cierta forma, en general, cómo miran los europeos, los norteamericanos, al movimiento que surge en América Latina. Pero en particular, ¿cómo miran a Ecuador? ¿Cómo miran a la Revolución Ciudadana? Entonces lo pueden ver por medio del Internet. La gente joven ya no lee periódicos, sino que se va directo al Internet. Entonces, por ejemplo, gracias a la situación con Julian Assange, mucha gente joven se involucra y empieza a buscar qué es Ecuador, dónde está, qué está pasando, qué está sucediendo, por qué ahí. Y así es como la gente joven de hoy en día se está educando y obtiene información.
¿Cómo las redes sociales que menciona usted han hecho frente a esos grandes monopolios de la comunicación que tratan de tergiversar la información que de aquí surge, que tratan de satanizar a un gobierno, acusándolo más bien de dictatorial, acusándolo de que no se respeta la libertad de expresión? Amnistía Internacional, por ejemplo, decía que aquí se criminaliza la protesta. En Ginebra, la Organización de Naciones Unidas dijo que Ecuador era un país donde no se respetaban los derechos humanos, o ciertos países dentro de esa Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo mira usted ese fenómeno de las redes sociales? El hecho de estas redes privadas, de los medios privados, es que en los últimos 20 años se han convertido en son parte de la élite. La mayoría de ellos no son independientes. Lo que ven es que su trabajo es ayudar al sistema. Cuando pide austeridad en el hogar, cuando se lanza a pelear guerras afuera, defienden el sistema y desafían a sus enemigos. Creo que debemos responderles de una forma satírica y humorística, no tomarles muy en serio, porque mucho de lo que escriben son chistes, son bromas que se pueden tomar muy ligeramente y se lo puede demostrar así. Entonces se podría tener un comediante una vez por semana analizando lo que están diciendo, diciendo qué es lo que está pasando y riéndose. Entonces, porque definitivamente estos medios privados siempre estuvieron completamente opuestos a Correa, Morales y a todos estos líderes. Sin embargo, ganamos. Las personas no creían que esto iba a suceder. Entonces, esto no me preocupa tanto siempre y cuando los gobiernos se mantengan fuertes y los medios públicos se mantengan con un nivel muy alto. Creo que muchas veces nos obsesionamos demasiado con los medios. Y es muy importante porque en momentos de guerra se vuelven muy opresivos, pero en muchas partes del mundo no se los toma muy en serio. ¿Cómo entender entonces este fenómeno social que usted explica? Ya no se les debe tomar en serio a los medios de comunicación, sobre todo a ciertos medios de comunicación, sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, en Ecuador el 80% de la población acepta al presidente Rafael Correa como presidente, justamente como jefe de Estado, como mandatario de los ecuatorianos, a pesar de la campaña sistemática que se da en los medios de comunicación, una campaña de desprestigio, una campaña de deshonra, donde incluso con términos soeces se refieren al primer mandatario. Es porque muchas veces las personas ven la televisión no para obtener la verdad, sino para entretenimiento. Entonces, cuando la gente ve telenovelas, shows de realities, etc., la gente ve todo este tipo de absurdeces sin tomárselos muy en serio. Entonces, pero no van a escuchar cuando les dicen no voten por Correa, no voten por Chávez, porque la gente no es estúpida. Entonces, la oposición y los medios privados sí tratan a las personas como si fueran estúpidas, pero no lo son. Y por eso tienes estos huecos tan grandes entre la popularidad de los líderes y lo que los medios dicen, o en los shows, porque en los programas. Entonces, lo que yo digo a lo largo de toda Sudamérica es, hay que combatirlos, pero encontremos la mejor manera para hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera? La mejor forma, como dije antes, es la sátira y el humor. Entonces, una vez por semana, demuestren lo que están diciendo, porque están equivocados y hablen con la gente normal. Y la segunda cosa es dar a la gente normal, común y corriente, una voz. Las condiciones en las que viven, cuáles son sus verdaderas necesidades y algo que los medios de oposición no pueden hacer. Explicar por qué estas condiciones son malas y qué está sucediendo. Entonces, ejercer poder en 5 países de Latinoamérica no es algo pequeño, no es algo poco importante, y esta vez no hay cómo desperdiciarlo. Usted ha sido un crítico de la política exterior de Estados Unidos. Detrás de estas grandes corporaciones mediáticas, ¿está también la voz de ese imperio del norte? Sí, completamente. Los medios de Estados Unidos de Servil da apoyo al sistema, no hay mucho periodismo de investigación y los medios alternativos son buenos pero muy débiles. Entonces, Amy Goodman, el show de Amy Goodman que es Democracia Ahora, Democracy Now, es muy bueno, pero solo 3 millones lo ven, que parece un número grande, una figura grande, pero en verdad para Estados Unidos no lo es.
Quisiéramos también saber cómo mira usted el renacer de América Latina, ya lo habíamos dicho en varios aspectos, pero quisiera precisar sobre uno en especial. Ecuador está próximo a cumplir 203 años desde la independencia, la primera independencia de España. Ahora el presidente Correa ha dicho que se está construyendo la segunda y definitiva independencia y ha marcado hitos, como por ejemplo priorizar la inversión social por sobre encima del pago de la deuda externa. ¿Cómo mira usted? ¿Los estadounidenses o el gobierno de Estados Unidos mira eso como una amenaza? Entonces me parece que por primera vez muchos países en el continente son verdaderamente soberanos e independientes, porque primero estuvo España, que ocupó este continente. Entonces, aunque no se deshizo de la población indígena, fue muy brutal. Entonces, como precautuló Bolívar desde Jamaica, empieza a surgir un nuevo imperio, un nuevo gran imperio, y ese es los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, tenía razón. Y obviamente Estados Unidos se convirtió en el poder dominante en Sudamérica. Solían decir, este es nuestro patio trasero. No vamos a tolerar interferencia de afuera. Esa era la doctrina de Monroe, y lo hicieron. Y muchos años después, un general norteamericano que estaba retirado, está jubilado, bueno, ahora he tenido tiempo de pensar, y siento que nuestro gobierno ha utilizado a nuestros militares como una mafia, para entrar a Centroamérica, ocupar países y todo para los intereses de las corporaciones. Y lo han hecho durante mucho tiempo. Hoy hablan de libertad. Pero ¿dónde estaba la libertad cuando pusieron a Pinochet en el gobierno? ¿Dónde estaba la libertad cuando pusieron a los generales en Argentina? ¿Dónde estaba la libertad cuando pusieron a los generales en el poder en Brasil? Entonces, para ellos la libertad ha sido una palabra muy conveniente. Y la revolución sudamericana en contra del neoliberalismo fue la primera en el mundo. Y esto hizo que sucediera a lo largo de todo el continente. Entonces, eso ha provocado que muchos líderes en los países de Arabia, de la península arábiga, se acerquen a Chávez y le susurren, usted dice muchas cosas que estamos de acuerdo con usted, pero no podemos decirlo. Y esta independencia es muy importante. Es por eso que Julian Assange quiere tener asilo aquí en Sudamérica. A pesar de que Amnistía Internacional, a pesar de que Reporteros Sin Fronteras, a pesar de que ciertas organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a este país de no garantizar precisamente esos derechos humanos, Julian Assange escogió Ecuador, entre otras por las razones que usted menciona. ¿Cómo lee usted los Wikileaks que fueron revelados por Julian Assange? ¿Develaron precisamente la verdadera política internacional exterior de los Estados Unidos? Los Wikileaks fueron la revelación más sistemática de la forma en que los Estados Unidos maneja el mundo. Ya todos sabíamos, pero los Wikileaks proveen la evidencia. Y eso es lo que no le gusta a los Estados Unidos. Y por eso es que las revelaciones de los Wikileaks han sido tan importantes. Han hecho más profunda la democracia, porque a menos que eduques a tus ciudadanos, en verdad no saben por qué lado votar. Y Wikileaks ha sido una gran herramienta para esto. Y ha alentado a hackers jóvenes que entren y participen en esto y ayuden a develar las verdades. Entonces, si los norteamericanos creen que si al detener Julian Assange va a acabar con el movimiento, se equivocan. Pero se están volviendo muy hostiles y agresivos de la forma que están tratando ahora a los hackers. Desde su experiencia, ¿qué pasaría si es que Julian Assange es extraditado a los Estados Unidos? ¿Cuál sería el futuro que le esperaría? No puede ser deportado a Estados Unidos. Puede ser deportado a Suecia y no sabemos qué está programando la inteligencia sueca con los Estados Unidos, que un día está caminando por la calle y después ha desaparecido. Si lees las novelas de Stieg Larsson, tienes una buena visión de cómo es la sociedad sueca. Entonces, me parece que Julian Assange estará en problemas si es que se deporta a Suecia. Por lo tanto, apoyo fuertemente para que Julian Assange se le dé el asilo aquí en Ecuador. Más de 5.000 firmas han sido recogidas en todo el mundo entre actores, cineastas, historiadores, escritores, etcétera, que se han solidarizado con la
causa de Julian Assange. ¿Cuál sería su mensaje para el gobierno ecuatoriano? Me parece, yo espero que sí le den asilo. De momento el problema es el gobierno británico. Entonces, me parece que el gobierno ecuatoriano en verdad está tratando de gestionar las cosas para que cuando Gran Bretaña se lo permita, darle el asilo. Pero de momento el gobierno británico no está de acuerdo, entonces hay que aplicar presión a ellos. ¿Se puede esperar algo de Inglaterra en ese sentido? El problema es que Gran Bretaña no tiene soberanía ni independencia. Sí, es un estado vasallo de Estados Unidos. Entonces, no vale la pena esperar mucho de ellos. Pero me encantaría mucho equivocarme y llevarme una sorpresa. Y seguramente los pueblos del mundo también quisieran equivocarse, señor Tariq Ali. Muchísimas gracias por su entrevista concedida al Ciudadano el día de hoy. De esta forma llegamos a la parte final, hacemos una pausa y ya regresamos.